Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. El próximo miércoles tiene lugar el Día Internacional de la Lengua Árabe, del idioma, porque de eso ahora vamos a también a hablar. Tenemos con nosotros a dos profesores de la Escuela de Idiomas, a Rosa y a Daniel. Bienvenidos a los dos. Gracias. Estábamos antes hablando, decíamos, de la lengua árabe. Claro, lengua se puede interpretar a veces, ¿no? Con la lengua, ¿no? Estamos hablando, no sé si es un idioma. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Lengua árabe o idioma árabe? A ver, Rosa. Yo diría lengua árabe, porque, a ver, se supone que cuando hablamos de idiomas da la sensación de que hablamos de cosas estanco. Sin embargo, las lenguas es la herramienta que utiliza una comunidad que tiene cosas en común para comunicarse. Entonces, la lengua sería como algo vivo que se transforma, que se deja influenciar por otras lenguas con los que está en contacto y genera también, influye en otras que tiene cercanas. Yo diría lengua, pero bueno, no nos vamos a meter en una discusión filosófica y lingüística. Bueno, antes que nada, el Día de la Lengua Árabe, le voy a hacer la misma pregunta a los dos. A ver, en tu caso, Daniel, ¿qué te motivó a estudiar la lengua árabe? A mí lo que me motivó, en principio empecé a estudiar árabe de refilón, porque fui buscando la escuela de idiomas, empecé la escuela de idiomas con Rosa, fui buscando inglés, no había matrícula y me llamó sobremanera la atención la lengua árabe y me matriculé. Y desde ahí hasta ahora. Es decir, la casualidad te llevó casi a la lengua árabe. Sí, totalmente. ¿Y en tu caso? También la casualidad, yo había estudiado otra cosa y en el viaje de fin de curso fuimos a un país árabe y volvió a despertarme el interés, la parte artística, la parte de la arquitectura, las artes decorativas de todos los edificios, que a mí ya me había motivado cuando estudiaba en la enseñanza obligatoria cuando era una niña y aprendíamos el arte mudéjar y todo aquello, me había gustado, pero por la parte artística. Bueno, en tu caso el apellido es Medina, yo te decía, claro, también casi, ¿no? Sí, hablamos de las Medinas árabes, ¿no? Y Medina significa ciudad, y bueno, mi apellido es Medina. Es decir, que seguramente si escarbamos en tus orígenes... Y seguramente tú también. También, es lo que iba a decir, también lo que íbamos a decir. De hecho, los canarios, los primeros venimos del norte de África, ¿no? Claro, me dices tú, fue las casualidades, es decir, que aquellas personas que a lo mejor digan, oye, pues a lo mejor me apetece estudiar árabe, en principio podremos decir que cualquier persona, ¿no? Aunque nos parezca muy, muy, muy complicado, cualquier persona desde cero puede aprender árabe, ¿no? En tu caso dijiste, iba por el inglés, ¿cómo fueron esos, decir, era tan complicado o es tan complicado para echarte para atrás o no? ¿Tú qué recomiendas? Tan complicado no, simplemente las ganas y los que estudiamos árabe, yo creo que es más bien una pasión. Lo que nos mueve es eso, la pasión, y los profesores lo hacen de manera divertida, que aprendes intuitivamente. Y en tu caso es más difícil, claro, ustedes ya lo saben, pero vamos a intentar animar. No, también tiene que ser un poco complicado, ¿o no? A ver, siempre aprender algo nuevo es complicado porque requiere una voluntad, una disciplina, pero no es mucho más difícil que otros idiomas. Yo una cosa con la que les intento animar a los alumnos es que si hay hablantes nativos de lengua árabe, hay como alrededor de 280 millones. Digo, si son capaces, tú también eres capaz. O sea, no tiene por qué no poder. ¿Qué añadido tenemos o qué dificultad tiene añadida el árabe? La escritura, que tenemos que empezar de cero, empezamos con una grafía nueva, lo que implica un tiempo y una dedicación que no tenemos que utilizar con un idioma francés o con alemán, que tenemos la grafía latina, pero en 3 meses una persona puede tener cierto dominio como para poder escribir cosas sencillas y poder leer, entonces tampoco es demasiado tiempo. Y luego otra pequeña dificultad, pero pequeña, es que al no ser un idioma del mismo origen, tenemos como pocas referencias. Quiero decir, estudiar inglés puede ser más sencillo porque el español viene de la misma, del mismo origen. Culturalmente, a lo mejor tenemos etimología, ¿no? aunque tengamos falsos amigos, como que resulta más fácil. En árabe, pues no tenemos muchas referencias, aunque el español tiene muchísimos arabismos, que
si quieres luego lo Claro, comentamos. esa es otra, que si empezamos también, como decimos, a mirar muchísimas cosas, muchas palabras, el guadiana, ¿no? Cuando hablamos de todo ese tipo de palabras hay montones. Pero la pronunciación, cuando a veces escuchamos a hablar a árabes, el sonido nos parece, la forma de, ¿no? de pronunciar nos parece muy complicado. Por ejemplo, si ahora yo te digo, a ver, que diga bienvenido, buenos días, como, a ver, para ver si yo intento. Bueno, dime buenos días. Buenos días, Sabah el khair. ¿Lo ves? Sabah el khair. Claro, no sé si tenemos que cambiar, ¿no? Hay que cambiar un poco la forma de hablar o cómo. La garganta, son sonidos que no estamos acostumbrados a pronunciar y nuestro aparato fonético no está hecho. Eso se hace desde que uno es pequeño, pero sí uno puede entrenarlo, con una destreza que se entrena y por producir ese tipo de sonido. Yo te diría que tampoco es tan difícil. Es verdad que hay algunos sonidos que nos asustan un poco. Tenemos una ain o una kaf. Pero fíjate qué cosa curiosa, el otro día estaba yo viendo un vídeo en internet de una chica que hablaba de moda y ella no usaba la K, no decía la C ni la K de kilo, sino utilizaba la kaf. Y digo, mira, esta sería buenísima para el árabe. Y es verdad que el árabe tiene un sonido, la dot, que de hecho a veces cuando se hace referencia a la lengua árabe se dice la lengua de la dot, porque es un sonido que dicen, yo tampoco voy a discutirlo mucho, que no existe ningún otro idioma, pero luego hay muchos sonidos que resultan iguales que los de español. Tenemos la M, mim, la lam, la nun, o sea, que hay muchas cosas que de los 28 consonantes, 3 dan un poquito de dificultad, pero el segundo año la gente... Claro, decir tú que hay que entrenar, ¿no? Eso que mirarte, ponerte en el espejo y ponernos a entrenar también. Exactamente, sí, eso mismo. Yo, una palabra, el sonido que ha dicho Rosa, la ain, siempre me gusta asociar a animales a sonido. La ain, digo, la cabra, pensamos en la cabra. ¿Ya? Ain di, tengo, ain. Claro, es decir, también tenemos, pero al final no sé yo si, por ejemplo, alguien me diga, si aprendo árabe, a lo mejor después tengo más facilidad para aprender, si aprendo algo difícil, a lo mejor tengo más facilidad para aprender otros idiomas, porque a veces cuando vamos a muchísimos países africanos, los chiquillos desde chicos te hablan el inglés, te hablan el francés, te hablan el árabe y tú dices, pero que tiene una capacidad asombrosa para aprender, ¿no? Quizás será a lo mejor por eso, por la dificultad de una lengua, ¿no? No, pero yo creo, bueno, no sé, el árabe es un poquito más difícil que otros idiomas. Tiene quizá más vocabulario, esa puede ser una dificultad, pero no, yo creo que el truco es dedicarle tiempo y en el caso, lo que comentas de esa facilidad que vemos en personas de países árabes o de África, y es que están en contacto con muchas personas de otros idiomas, y eso hace que uno sea capaz de repetir, porque al final aprendemos escuchando y repitiendo, ¿no? Vale, y si yo aprendemos en la escuela de idioma árabe, podemos ir a cualquier país de Oriente Medio y todos nos entienden o no es, es decir, es como a lo mejor el inglés, que yo aprendo el inglés y voy a Estados Unidos, voy a Inglaterra, todos los países de habla inglesa y me entienden. Este es un tema con mucho contenido. Siempre se habla, cuando hablamos del árabe, siempre se utiliza el término de diglosia, que yo diría que es más bien poliglosia. ¿Qué quiere decir eso? Diglosia es un término que se utiliza para hablar de como dos corrientes de lengua. Una puede ser la lengua, diremos, más oficial y otra es la lengua coloquial o la lengua vulgar, el apellido que se le pone vulgar, ¿no? Como quitándole valor. Con el tema del árabe tenemos el árabe clásico. Vamos a poner, yo haría 3 grandes grupos y luego haríamos muchos más subgrupos. El árabe clásico, que sería el que se utiliza en la poesía preislámica, en el Corán, que es el libro religioso para los musulmanes. Luego está el árabe estándar, o lo que se llama el árabe moderno, que diríamos que se teoriza y se saca la gramática
en el siglo XIX, ya cuando se ve que hay como un resurgir en el mundo árabe, y luego están todos los dialectos, es decir, lo que hablan en cada uno de los países. Cuando hablamos del árabe hablamos de una extensión territorial muy amplia, entonces cada país tiene su dialecto, y es más, cada país tiene sus dialectos. Entonces, por ejemplo, el árabe que enseñamos en la escuela es el árabe estandarizado, el árabe moderno, que es el que se utiliza en los medios de comunicación. Uno pone la televisión o la radio. Al Jazeera, Al Jazeera que está prácticamente en todo Oriente Medio y en un montón de países, ellos utilizan, es decir, que el que está escuchando en cualquier país entienda Al Jazeera. Exactamente, ese idioma diríamos que es el que funcionaría como la koiné, como el que recoge un contenido que sirve para la comunicación de todos los países. Porque luego también es verdad que si se encuentran dos personas, una persona del Magreb y una persona de Líbano, si cada uno habla su dialecto, lo van a tener difícil. Entonces se suele intentar o recurrir al estándar o suavizar las formas de cada dialecto para llegar a como un punto de entendimiento. Si queremos, nos entendemos, ¿no? Por supuesto, es lo que más o menos, ¿no? Si tú pones de tu parte y yo pongo de la mía, tenemos cosas en común y nos entendemos, ¿no? De la gente que está ahora mismo en tu clase, la clase de árabe es por la tarde, ¿no? Por la tarde. Sí. Vale. ¿Cuál es el perfil, por decirlo, ¿no? ¿Qué tipo de gente están yendo a tu clase de españoles? Bueno, no sé, ¿pueden ir árabes también o no? Es que no lo sé, a ver. Es un abanico muy amplio. Depende, hay gente árabe, hay españoles también, de distintas edades. El rango no, sino el perfil del alumno, no hay un perfil claro, simplemente gente que le pica la curiosidad, se matricula. Árabes que solo dominan los dialectos, por llamarlos así, y muchos de esos dialectos no están fijados por escrito. Y pues el acercamiento al tipo de texto, qué es lo que quiere, ese horizonte de expectativas que tiene la persona para acercarse a esa lengua o ese idioma. Y ahí pues español, es decir, que puede ser, ¿no? árabe. Claro, que a lo mejor tú entiendes, ¿no? Pero a lo mejor si a la hora de escribir o a la hora de leer, claro, a lo mejor has estado en una aldea, ¿no? Me imagino que hay muchos países que todavía no ha llegado, ¿no? la educación, ¿no? Y dirán, pues es que no sé, ¿no? Puede pasar eso también, ¿no? Sí, pasa eso, no que pasa eso. De todas formas, para estudiar árabe o cualquier otro idioma en la escuela oficial es enseñanza reglada. Entonces, para poder estudiar un idioma y sacarse una titulación de ese idioma, tú tienes que tener una nacionalidad que no tenga ese idioma como lengua oficial. Quiero decir, un inglés no va a ir a la escuela a sacarse un título de inglés porque no. Tienes que ser de otro país que no utilice esa lengua. Entonces, con relación al árabe, es verdad que ahora tenemos alumnado que, aunque pueda ser de origen árabe por padres... Sí, ha nacido en España. Ha nacido en España, entonces igual conoce el dialecto porque lo tiene como lengua materna en el hogar, pero no sabe el árabe el árabe, claro. Cuando hablamos del árabe estándar, es un árabe que tienen que estudiar también los árabes, que tiene una normativa, tiene una gramática, una ortografía que no tienen los dialectos. Los dialectos no están, diríamos, como decía Daniel, no están codificados, no se dice cuál es la forma única de escribir. Reglados como la Real Academia Española, exacto, que no existe a nivel... Que fíjate una curiosidad, por ejemplo, cuando hablamos de árabe, relacionamos el idioma, la escritura. Sin embargo, una curiosidad que ocurre ahora, sobre todo con los jóvenes en las redes sociales, muchas veces utilizan la lengua, el dialecto o la lengua que tengan con la grafía latina. No sé si cómo funcionan las lenguas, ¿no? Que cualquier recurso de comunicación es el que se va a utilizar. Entonces, y con los números. Y cómo se solventa el poder reflejar una palabra, los sonidos de una palabra con un alfabeto que no es el propio, pues se recurre a números que equivalen a esos sonidos que no tienen su... Bueno, lo que está claro es que tenemos que quitarle el miedo, ¿no? Sí, claro, aquellos que digan, en tu caso, que dice, a mí siempre la cultura islámica me ha llamado,
El arte, no cultura ni sí, religión bueno, ni nada de eso. Bueno, sí, pero me sí, refiero sí, que sí, puede sí, ser genérico, sí, ¿no? sí. La literatura, todo este tipo Sí. de... que puede ser, y que también lo ideal es también conocer también, ¿no?, otras culturas, que no digas, me niego a apuntarme a la escuela de idiomas porque no lo voy a sacar. No. De hecho, ustedes son dos ejemplos. No, yo he tenido alumnado desde los 14 años que pueden empezar a estudiar en la escuela, hasta un alumno con 80 años que aprendió a escribir a los 77 creo que tenía, y a los 3 años obviamente le costaba más que al resto, pero él tenía Claro, nosotros por tesón. ejemplo estamos acostumbrados al A, B, C, D, E, ¿no? Me imagino que en el árabe también, ¿no?, está el alfabeto, ¿no? Alifato, se dice en español en alifato, en árabe tiene otro nombre. ¿Cuál es el que tiene otro nombre en árabe? Al-huruf al-hijaiwa, Ajá. al-injadiyya. Ajá. Que claro, que también ustedes, como todo, ¿no?, el perfeccionar también, ¿no? No sé si hay Erasmus o algo de esto para irse, ¿no?, a estudiar fuera a través de la escuela de idiomas. La escuela de idiomas este año está bueno, el año pasado, a finales de curso, presentó un proyecto, se ha aceptado, y este año se está creando la comisión y estamos empezando todavía, pero... Y después también está el tema de, ¿no?, la sociedad que ha ido cambiando, forma de, ¿no?, de odio también, ¿no?, a otras culturas. Quizás el árabe es de las culturas, a lo mejor, no sé si ustedes lo notan, ¿no?, cuando que parece que ¿no?, a lo mejor aceptamos a cualquier guiri, ¿no?, pero a lo mejor a alguien árabe nos cuesta más. No sé si ustedes notan ese rechazo que ha aumentado. Con relación... Yo eso lo vinculo a otros asuntos, al término de la aporofobia, que siempre está en toda la gente, porque dentro de la cultura árabe siempre se tiende a asociar el árabe con la religión, con lo musulmán, ¿no? Dentro del abanico, del espectro de la lengua árabe, hay árabes cristianos, árabes como kurdos, y sinografía, el eterno dilema con los iraníes, que son árabes o no son árabes. Y lo mismo el urdu, farsi, si vamos, que viene de la antigua ruta de la seda. Si vamos a lo que es el ámbito religioso, desde China, todas las comunidades minoritarias que pueden haber, hasta Latinoamérica, con los emigrados en Chile, que depende de qué corte histórico al que se recurra para denominar lo que es lengua árabe. ¿Qué es la lengua árabe? Sí, que hablamos como el idioma español o el inglés, ¿no?, que al final la importancia también de aprender toda esta porque al final es cultura, ¿no? Al final es cultura. ¿Cuántos niveles hay ahora mismo en la escuela de idiomas? El nivel más alto que estamos dando ahora sería un quinto curso. En árabe tenemos una clasificación de un A1 para empezar de 0-0, el A2, que es el nivel básico, tiene 2 años, el B1, que es el intermedio bajo, tiene 3, y luego se ofertaría en Canarias el B2, el intermedio alto, pero es verdad que en Lanzarote todavía no se ha ofertado nunca. Pero son 5 años entonces, aquí en Lanzarote. Hasta ahora 6 niveles. 6 niveles. 6 años. 6 años. 6 años. Y este año, perdona que te interrumpa, este año ofrecemos por primera vez el Darija, el dialecto marroquí, un poco por petición de alumnado que trabajaba en contextos en los que está en contacto con personas de origen magrebí y que lo necesitaban o que les venía bien para su vida. Y salidas profesionales, gente que esté, ¿no?, que termine los estudios y dirá, oye, pues mira, gracias a haber estudiado árabe tengo mi trabajito. Diríamos que la directa sería alguien que estudia árabe solo porque le gusta el árabe, pues la enseñanza y la investigación, pero la mayoría lo estudia como complemento de algo, que es un poco lo que yo creo, mi experiencia con el alumnado, es como más rentabilidad le han podido sacar. He tenido alumnado de ingeniería, de medicina, de
el funcionariado también que tiene la opción de ir al extranjero en una promoción interna, y el tener unos cursos de árabe le ha permitido ir a exteriores, me checaron una alumna que estuvo en Arabia Saudí, otra en Jordania, gracias a eso que tenía un poquito distinto al resto de personas. Claro, porque se ofertan muchísimos trabajos de ingenieros, ¿no? Todo en el país, en muchísimos países que están ahora mismo en desarrollo, claro. Si tú tienes lo que dices, ¿no? 2 o 3 cursitos de árabe, que por lo menos puedas llegar allí y no estar muy perdido, que al final dice, oye, pues esta persona, por lo menos que está interesada en aprender, ¿no? Que es fundamental. Pues nada, muchas gracias a los dos. Como una despedida. ¿Cuál es en árabe una despedida? Pues por ejemplo, hasta la vista, ila liqa. Esa es hasta la vista. Y esa tiene la letra esa. Venga, No inténtalo. No te lo voy a decir. Pero hasta la próxima, hasta la vista es eso, ¿no? Y alguna otra despedida así clásica. Más salama. ¿Eso significa algo así como? Es como el que te quedes en paz, pero sin ese matiz tan religioso. Nosotros lo decíamos antes también. O podemos decir bislama, ese lo decimos en Darija. Bislama, y ese no tiene ningún sonido de dificultad. Bislama. Bislama. Bueno, pues bislama entonces. Y nosotros nada, hacemos la Guardia Civil, la Dirección Insular de la Administración del Estado está enviando una serie de vídeos porque se hace de la Ley Integral de Protección contra los malos tratos, una serie de vídeos que los vamos a ir poniendo durante toda esta semana desde el punto de vista de la Guardia Civil, de funcionarios o desde la Policía Nacional. Vemos este vídeo y continuamos el magazine. Esa ley se crea y a partir de ella empiezan a crearse diferentes estamentos. Los juzgados, por ejemplo, especializados de violencia de género, son a partir de esa ley. La Guardia Civil también tuvo muchos cambios significativos. Se cambiaron protocolos de actuación, se especializó al personal, hubo muchísima formación, se sensibilizó a todos los componentes de la Guardia Civil. Empiezan también a crearse dentro de la Guardia Civil equipos que se van a dedicar exclusivamente al seguimiento de los casos del sistema Biogen, dándole una atención especializada a la víctima y continuada. O sea, siempre van a ser los mismos agentes los que van a tratar con las víctimas. Si no se denuncia, no se va a dar visibilidad, y si hay un problema y no se denuncia, el problema se va a hacer más grande. La violencia nunca va a ir a menos, va a ser una pelota de nieve, siempre va a ir a más. O sea, la violencia va escalando, va de un nivel más pequeño a un nivel más grande. Rara vez, de repente, el hecho delictivo es un bofetón sin previo. Cuando es así, la chica denuncia y se da cuenta de que eso no está bien. Pero cuando empieza a mermarle su libertad, a coaccionarla, a alejarla de su entorno y demás, ahí es muy complicado llegar hasta ella, porque ella ha normalizado esa situación y ya no contamos con que ella de base venga pues con un entorno familiar que a lo mejor tampoco favorece a que ella sea una mujer empoderada, sino todo lo contrario. Importantísimo, denunciar. Tenemos especialistas suficientes, herramientas de momento suficientes que es necesario que vaya más, pero animamos a que denuncien.